Vamos a dar comienzo a este segundo diálogo en torno a la obra de Gabriel García Márquez. Nos acompañan Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los amigos más cercanos que tuvo García Márquez, sobre todo antes de la gloria. Fue prácticamente desde sus años de periodista, de estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, compañero de grandes aventuras en Europa, en Venezuela, en Cuba, por todo el mundo, y Jaime Lopera, porque como ustedes saben, el tema de esta conversación es Prensa Latina, que era la agencia de noticias de Cuba, de la cual fue director en Bogotá Plinio Apuleyo, quien contrató a su gran amigo y extraordinario periodista Gabriel García Márquez. Jaime también trabajó en Prensa Latina. Algo que no vieron la mayoría de los que están aquí presentes y que ya no van a ver, es que las ciudades colombianas de esa época y muchas de Latinoamérica estaban llenas de fotógrafos. Era gente que cuando iba pasando, o una persona, o una mamá con el niño, o una pareja, o un grupo de amigos, tomaba la fotografía, entregaba una tarjetica, y después entonces la persona iba y se acercaba a la fotografía y compraba la imagen. Y muchas casas en Colombia están llenas de esas imágenes interesantísimas, porque son atuendos que hoy en día se ven bastante insólitos, peluqueados, corbatas, los peinados de las señoras, etc. Lo digo porque una de esas fotografías la tenía don Jaime Lopera aquí presente, con Gabriel García Márquez en la carrera séptima de Bogotá. Y García Márquez le puso una dedicatoria a esa fotografía que decía: este soy yo con el cuate Lopera, quien no quiere aprender a escribir cuentos. Le llevó la contraria, porque ha escrito La Perorata, El Minotauro Insólito, que son dos de sus libros de literatura, y una compilación que ha sido un bestseller, ya va en 1 y 2, ¿no? Se llama La culpa es de la vaca. Famosa antología. Plinio, pues, ni hablar, yo creo que ustedes saben que él es cuentista, novelista, autor de libros muy disímiles, tanto en la literatura como de sus crónicas de viajes, hasta también de su credo político, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Ha sido una obra de muy importante impacto en América Latina. Y de García Márquez, pues como ustedes saben, se han escrito muchísimos libros, pero hay dos que siempre serán fundamentales, que son El olor de la guayaba, que es un libro de diálogo de Plinio con García Márquez, que por cierto rápidamente me va a permitir una infidencia. Ese diálogo nunca se produjo, ¿no? Hasta donde yo sé, Plinio, durante 40 años, amigo íntimo de García Márquez, conocía su pensamiento, conocía sus ideas, conocía sus obsesiones, conocía sus parrandas, conocía su literatura. Se sentó y escribió el libro, que es de preguntas y respuestas, supuestamente es un reportaje, y cuando lo terminó, se lo mandó a García Márquez, que lo leyó y se lo devolvió. Ahora te cuento. Eso no es así. No. A ver, yo les voy a contar cómo fue ese libro. Yo trabajé con Gabo en Prensa Latina como reporteros, con todo lo que sufre un pobre reportero. Me acuerdo que nos pusieron a esperar a la salida de una conferencia aquí en Bogotá. Había una cumbre de ministros de Hacienda de todo el continente, y estamos esperando al Perón, nos habían dado instrucciones de La Habana, tienen que entrevistar a este señor. Y yo espere, eran ya las 12, la 1 de la mañana, el Gabo estaba muerto de sueño, hasta que al fin salió el bendito señor. Le dije, vaya Gabo, entrevístalo pues. Y Gabo se fue, y el tipo le dijo, mire, no me moleste, que yo estoy muy cansado ya a esta hora, y quedó todo regañado Gabo. Lo digo esto porque él vivió esa vida terrible y dura de un periodista, y después, cuando se le cayó la fama encima, detestaba las entrevistas, pero las detestaba. Decía yo no, y querían entrevistarlo y él se negaba. Llegó una señora francesa, una condesa en París,
Marjorie Portales, me acuerdo mucho, que la mandó una editorial francesa para ver si yo podría hacer un libro sobre García Márquez, una entrevista, porque tenía una colección en que cada libro era una entrevista completa, con un solo escritor muy famoso. Y yo le dije, estás loca, si Gabo odia las entrevistas, las detesta, no las aguanta, de modo que yo no voy a molestarlo con eso. Y por otra parte, no puedes conseguir a nadie que la haga, de modo que le dije a la señora, olvídate, dile a esta editorial que descarten esa idea. Y así quedó, solamente que un mes después o 2 meses después, paseando con Gabo por el Parque de Luxemburgo en París, me dijo, yo estoy loco con estas entrevistas, es que me tienen loco, me preguntan cada rato qué vaina, tal. Y le dije, no, pero te vas a reír cuando te cuente un absurdo. Me habían propuesto que hicieran contigo un libro de entrevistas, pero un libro completo, imagínate tú. Y entonces se volteó hacia mí con una gran sorpresa y me dijo, pero ¿cómo? Si es una idea cojonuda, porque si alguien puede hacer una entrevista completa, un libro completo de entrevistas, eres tú, y además así nos despedimos para siempre las entrevistas. Ahora bien, ya te explico cómo fue el proceso del libro. Gabo detesta eso. La pregunta y la respuesta. No, en la partícula ok. El micrófono. El micrófono. Y también dejarte que uno que vaya hablando y uno le esté anotando todo lo que está diciendo. De modo que era conversación. Yo inventaba un tema, vamos a hablar de esto, y él hablaba, papá. Llegaba a mi apartamento y reconstruía el diálogo, pero es un copyright porque es un libro de los dos. Le mandaba lo que había sacado y él ya corregía a mano, hacía las cosas. Así se hizo el libro. Ese es el olor de la guayaba. Y justo por esa cercanía y esa familiaridad, pese a que, repito, se han escrito montones de libros sobre García Márquez y se seguirán escribiendo, otro que es fundamental es La llama y el hielo, donde Plinio hace un perfil verdaderamente asombroso, aparte de que es un relato muy vivaz y con una calidad literaria extraordinaria, donde gracias a que tiene la información completa, conoce al personaje en todas sus facetas, íntima y profundamente, logra hacer una semblanza de García Márquez, época por época, año por año, en el fondo un relato, digamos, sucinto, porque son 100 y tantas páginas, pero yo creo que es fundamental siempre que se quiera conocer la obra de García Márquez y saber quién era. Es el mismo libro, eso yo lo escribí inicialmente y creo que cometí un error porque eso en el fondo le debió molestar a Gabo, porque me puse a interpretar porque había un credo político y tal. Entonces yo me di cuenta de que eso no le gustó, y menos a Mercedes, y yo estaba muy preocupado porque ya no nos veíamos, etcétera, hasta que al fin, estando en Italia, una periodista, una editora había leído esto de La llama y quiso hacerlo en italiano. Y entonces yo le dije, sí, pues espérate un momentico. Entonces ella me acabó y le dije, bueno, ahora quítale todo lo que te moleste y agrégale lo que te parezca, porque ¿qué vamos a hacer? Pero era la llama, sí, era el perfil. Y entonces así salió el nuevo libro, que es el mismo que se publica ahora, Gabo, Cartas y Recuerdos, solamente que con el añadido de unas cartas. Pero déjame contarte algo de la guayaba. Yo nunca imaginé que ese libro se iba a publicar por todas partes, etcétera. Un día recibí un libro en chino, pero yo que no hablo chino, ni entiendo nada de los garabatos de los chinos. Y entonces, ¿qué será esta vaina? Debe ser propaganda de Mao Zedong seguro. Y lo único que se me ocurrió fue caminar hasta un restaurante chino, ahí en Bogotá, cerca de mi casa, y preguntarle al señor, mire, ¿esto qué es? Lo miró. ¡Oh! Aloma de guayaba, ¿es un libro de cochina? Me preguntó. No de cochina, no. El olor de la guayaba. Bueno, entonces, para ponerlos en contexto muy rápidamente, estamos hablando de un Gabriel García Márquez de 30 años, cuando comienzan estos hombres que tienen ustedes aquí al frente, la aventura de Prensa Latina. Quiere decir que ya era un periodista maduro, un tipo experimentado, reconocido, había trabajado aquí en El Espectador, se ha ido a Europa, donde hicieron con Plinio muchísimas cosas, una vida que está muy bien relatada en ese perfil en París,
y después hicieron un viaje por los países socialistas que Gabo recogió en crónicas que son absolutamente excepcionales, y después se fueron a trabajar a Caracas, trabajaron en una revista y después en el grupo Capriles. También hay varias de las crónicas de García Márquez de esa época, y aquí comienza entonces nuestra historia de Prensa Latina, que no comienza en un tono ni sublime, ni académico, ni muy importante. Comienza con un borracho, un señor mexicano absolutamente borracho que abordó a Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Y qué le propuso? A ver, espérate un momentico, te cuento cómo la cosa. La historia es esta. Nosotros trabajamos en Venezuela con mucho interés como periodistas en una revista que se llamaba Momento. Y estando en Momento, cuando llegó Fidel Castro a La Habana, nos fuimos como periodistas venezolanos en un avión piloteado por un señor que era, no sé, trabaja en la radio, era un cubano. ¿A los invitaron? Sí, recién que... No, ya no invitó a nadie, llegamos allá, a La Brava. Como periodistas venezolanos. Como periodistas venezolanos, y allá vimos ya la llegada de Fidel y sus discursos y no sé qué. Ahora bien, volví yo con Gabo a Venezuela, y en un momento dado dije, mira, yo ya me voy para Colombia porque ya es hora de que yo vuelva. Hace años que no voy a Colombia, voy a volver a Colombia. Y entonces él dijo, mira, yo no me voy contigo porque yo me voy para México. Yo me voy para México porque yo allá tengo a mis amigos, a Luis Vicencia, a Álvaro Mutis. Y le dije, bueno, pues entonces nos veremos allá. Nos veremos algún día, porque claro, Gabo, ya habíamos estado juntos. Y cuando yo llegué a Colombia, me encontré con un amigo que es Guillermo Angulo, y también amigo de Gabo. Y Guillermo dijo, oye, aquí hay un periodista mexicano que lo enviaron de la agencia Prensa Latina de La Habana, que está buscando un periodista, o una persona que se haga cargo de esa agencia. Y entonces yo le dije que tú eras la persona indicada, porque tú eres un periodista internacional y no sé qué. Y entonces yo lo invité a comer, vamos a salir esta noche, y él te cuenta. Y era un mexicano, medio borracho, ese sí es el borracho. Y entonces el borracho, y ¿cómo no? Y tal, hablaba. Y le dije yo, ¿y qué necesitan? ¿Cuánto será? Y no sé qué, y tal. Y dijiste que vamos a mirar un piso que fuera, porque hay que contratar un piso y hay que contratar periodistas y equipos. ¿Se acuerdan que teníamos equipos? Entonces, ¿cuánto puede costar? Y yo me puse a hacer unos cálculos con Angulo y era como $20,000, pero yo no le creí ni una palabra, ni le presté atención, se me olvidó todo, seguí ahí tratando de buscar trabajo, otras cosas, y instalarme. Cuando a los 15 días o a los 8 días, tal vez fue a los 8 días, me llaman del Royal Bank of Canadá, mira que hay un giro de $20,000 para usted, para mí. Y esto que es me acordé, loco, el mexicano, pues entonces ahí sí nos hubo que tomarlo en serio y montamos. Pero a Gabo yo le dije, Gabo, vente para Colombia, no te digo para qué, pero ten la seguridad de que justifica, y después te va para México, pero ven a Colombia. Y él llegó con mi comadre Mercedes, y estaba esperando a Rodrigo Mejía. Y entonces, oye, ¿qué es lo que me dice? Esto, no me diga, qué maravilla, pues vamos a hacer esto. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar. Y Jaime fue miembro del equipo, claro, de redactores de Prensa Latina. ¿Cómo lo contrataron, Jaime, y usted cómo comenzó a trabajar allá? Precisamente ahí es donde entro yo. En este momento yo siento que soy un mosco en leche. Vamos a vivir en esta hora con Plinio un episodio único en la historia tuya y mía, pero más que en la mía, porque vivir 18 meses en Prensa Latina, que tú eras el jefe, y vivir todas las experiencias que vivimos, es un episodio muy pequeño con respecto al itinerario que has tenido con Gabriel García Márquez durante toda la vida. Pero bueno, entramos. Esta hora se llama Prensa Latina. En que entró contratado por Plinio Apuleyo Mendoza como copywriter. Ese es el nombre del cargo que se me daba en la agencia de Prensa Latina, que tenía la siguiente estructura: un director, que era Plinio,
un subdirector, que era García Márquez, y una secretaria, que era Consuelo Mendoza de Riaño, que lástima que no esté aquí, hermana de Plinio, y 3 personas que éramos los copywriters. Ya les voy a decir qué es ese oficio. En la oficina había una mesa grande donde los 3 copywriters, que éramos Iván Ocampo de la Pava, ya muerto, un abogado de la Libre, Eduardo Barcha, hermano de Mercedes Barcha, y este servidor. ¿Qué nos tocaba hacer a nosotros? Al lado opuesto de la oficina estaba el señor Norsa. El señor Norsa tenía puesto unos auriculares y escuchaba desde La Habana el envío a través de Morse, el sistema Morse, enviaban unos cables que nosotros, los copywriters, debíamos traducir de las jeringonzas que el señor Norsa nos entregaba, les poníamos título, redactábamos la noticia, la poníamos en papel carbón, y esas copias, posteriormente, nosotros mismos actuábamos de mensajeros y llevábamos esas noticias al Tiempo, La República, El Siglo y el Espectador. El señor Norsa escuchaba en Morse una frase como esta: ab 2, com, fi, visit, cam, tal. Ese era lo que nos pasaba, ¿no? Escrito en chusografía rápidamente. Esa jeringonza la traducíamos nosotros así: La Habana, 2 de abril. El comandante Fidel Castro visitó hoy el establecimiento de ingenio de Camagüey, donde hizo algunas proclamas por la revolución. Todo eso lo teníamos que escribir nosotros. Infladores de cables. Eso se llama inflar cables. Pero es que me acuerdo. Eso se llama inflar cables, espérate. En la novela Memorias de mis putas tristes, Mustio Collado, el viejito nonagenario que es el personaje de esa novela, es un inflador de cables. Ah, sí. ¿Sí? Y así se definió Mustio Collado, a pesar de que ese oficio era de la década del 60, no de la década del 30, cuando la novela se escribió. Ahora, ¿ustedes trataban de distribuir ese material en los medios locales? Que eso pues lo hacían con... Pero además lo que yo he visto en la historia de Prensa Latina Bogotá es que se volvió un sitio de reunión de gente, incluso que después fueron los grandes revolucionarios del país, los hermanos Vázquez Castaño, claro, Jaime Bateman, no sé qué, iban a leer lo que ustedes, digamos, los cables que ustedes inflaban. Plinio era, además de ser el director de la agencia, de ser un periodista connotado, a quien todavía le rindo yo mis más grandes respetos por lo que ha sido y por lo que hizo conmigo, era además el jefe de las juventudes del MRL, en un movimiento que había nacido en la época en que López volvió de México a iniciar la revolución de ese grupo político con Luis Villarborda. Sí. Además tenías este oficio de jefe de las juventudes, pero además director, y las oficinas nuestras vivían llenas de estudiantes, sí, del externado, en la Libre, buscando que nosotros les entregáramos copias de los cables de La Habana para vivir enterados, porque las agencias norteamericanas no publicaban nada de Cuba. ¿Es así? Ahora, en la esencia de Prensa Latina hay algo que explica por qué una persona como García Márquez, como Plinio, como Jaime, tuvieron tanto interés de trabajar en Prensa Latina. Prensa Latina originalmente fue una idea del Che Guevara, quien llevó a manejarla en Cuba a 2 de sus mejores amigos, que además eran grandes escritores, grandes periodistas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo era esa época con Walsh y con Massetti? Sí. A ver, espérate un momentico. Pero antes, es una observación que hacía a propósito de lo que estaba contando Jaime, y es que uno de los de copyright era Gillo. ¿No era Gillo que llamamos? El hermano de Gabo. ¿El menor? ¿Eligio? Ya estaba en esa época. Claro. Y lo que mi padre Eligio comenzó a trabajar allá, pero lo único es que cada 5 palabras ponían punto. ¿Y esto cómo es? 5 palabras. Eso es lo que me han enseñado allá en la universidad donde estoy estudiando, que en los despachos internacionales hay que poner un punto cada 5 palabras. Y, bueno, era la locura.
Entonces, pero ahí se formó, ahí comenzó su vida. Pero Prensa Latina entonces tenía el prestigio enorme de Mazzetti y de Walsh, que eran grandes periodistas. Ambos fueron desaparecidos después porque, pues... No, eso es una historia muy complicada y muy dramática por esto, porque Mazzetti era un gran periodista argentino, joven, muy bien parecido, muy decidido. Él se fue como periodista a la Sierra Maestra. Y resulta que no pudo salir de la Sierra Maestra porque ya estaba todo eso rodeado en pleno combate y le tocó quedarse hasta el final de eso. Y llegó a La Habana. Y Fidel no quiso perderlo, sino que ya se había hecho muy amigo de él y lo nombró. Dijo, hay que crear una agencia de información y tal, y nombró Prensa Latina. Él, entonces fue que cuando puso al mexicano para que recorriera ahí, fue poniendo. Pero cuando yo llegué a La Habana por primera vez, con una corbata como la que tengo ahora, y yo lo vi que me miraba, porque eso era como un símbolo burgués, ¿no? La corbata. Me miraba como que, ¿a quién nombró ese tipo? Qué cosa tan terrible. Yo le vi y me anticipé a desbaratarle sus prevenciones. Le dije, tú estás incómodo con mi corbata, y lo vas a ver como si yo fuera un exponente del mundo burgués, y no, yo era juventud del MRD. Lo que pasa es que a los que nacimos en Tunja, con el primer pañal nos ponían la primera corbata y no la podemos perder. Entonces ya le dio mucha risa y tuvimos un gran acercamiento, porque yo iba cada rato a La Habana. Después era Gabo, que por cierto se conocieron, un día vino a visitar la agencia, quería entrevistarse con Alberto Llera, etcétera, etcétera. Conoció a Gabo y se pusieron a hablar de literatura, de Cortázar, etcétera, y quedó fascinado. Mazzetti dijo, bueno, ustedes dos no se quedan aquí, se va uno conmigo, porque yo necesito gente y ustedes dos, demasiado para esta agencia. ¿Cuál de los dos se va conmigo? Le dije, no, yo acabo de llegar, hace mucho que estaba viviendo fuera, ¿no? Entonces fue Gabo. Y se fue Gabo para siempre, que nunca volvió a vivir aquí. Eso fue enero del 61, quizá por allá, ¿no? Por allá en esa época. Pero espérate que te cuento lo de Mazzetti. Es que Mazzetti se comenzó a darse cuenta de que los comunistas se metían en la agencia, lo del Partido Comunista, y eso le molestó mucho. Además, él no creía nada en el comunismo ni en ese mundo, porque claro, nosotros tampoco, Gabo tampoco, pues hemos estado allá. Recorrimos la Unión Soviética, recorrimos todos esos sitios, él escribió un libro sobre eso y tal. Y cuando yo encontré un día que estaba en La Habana y había un periodista de la agencia, de esos comunistas que había ido a la Unión Soviética y comenzó a hablar maravillas, cómo vive un periodista, no tan esto y no tan lo otro, y yo lo miraba con un escepticismo tremendo, y Mazzetti, que no se quedó ahí, me vio la cara y me dijo, che, hablé argentino y hablaba, che, ¿no estás cansado de oír tanta boludez? Camina mejor a oír unos tangos conmigo. Y me fui. Lo que pasa es que siguieron reuniéndose, los comunistas aparte. Una vez que salí allá del edificio de retiro médico miró para arriba, che, ¿por qué esa ventana está encendida? ¿Por qué será que está encendida? No sé. Subió, dijo, eran los 20 periodistas comunistas que están allá. ¿Y usted por qué se reúne aparte? Si todos estamos con la revolución, ustedes no tienen por qué estar conspirando aparte, reuniéndose a estas horas. Hágame el favor de no repetir más esta cosa, porque lo que están es dividiendo a la gente. Volvieron a encontrar lo mismo, a reunirlos, y lo echó. Lo obligaron a que la reenganchara porque el Ministerio de Trabajo estaba en manos de ellos. Y entonces él dijo, no, yo renuncio. Yo le voy a decir a Fidel que renuncio y no puedo aceptar que me desconozcan mis órdenes. Y renunció, convencido de que Fidel iba a no aceptar la renuncia. Y se la aceptó. Porque él tenía el respaldo, digamos, del Che en principio también, ¿no? Sí, también un gran respaldo del Che. Ahora, él sabía para dónde iba, Fidel sabía para dónde iba, y aunque era muy amigo de Mazzetti, lo sacó. Este es un segmento apasionante de este relato porque, como ustedes están viendo, estamos hablando de un Fidel Castro que llega al poder. Se podría decir que en la agencia de Prensa Latina todos eran fidelistas, pero no todos eran comunistas. Entonces comenzó un poco el tema ideológico y se fue formando este grupo comunista que termina, pero ahora llegamos al final. Yo quiero, antes que Jaime nos cuente, estábamos hablando de un Prensa Latina Bogotá, en la calle 18 era la oficina, sí, ¿no?
que era como si fuera hoy en día en la mitad de la avenida Chile, pues, y un piso grande donde ya supimos que iban los estudiantes a leer los cables, etcétera. Pero también fue escenario de muchas tertulias. Allá iban intelectuales como Jorge Child, como Francisco Norden, personas que pasaban unos ratos allá analizando un poco la realidad. ¿Eso cómo era, la vida de ustedes allá cotidiana? Muchas veces, estando en su oficina, Gabo, trabajando en los cables internacionales y también un poquito en las noticias, porque Plinio ha sido un hombre muy laborioso y muy trabajador, y casi que dominaba todo el escenario. Entonces él tenía tiempo para escribir su literatura y tú le dabas tiempo. De vez en cuando se cansaba de escribir lo que fuera, salía a la oficina y llamaba a cualquiera de nosotros, llamaba a Ocampo o a Eduardo. Me llamó una vez: Lopera, vamos a tomar un tinto. Entonces me fui a tomar tinto con él al Café La Paz o Los Cardenales, yo no recuerdo, creo que fueron Los Cardenales. La memoria. Bueno. Es otro. Y fue pasando por la carrera séptima frente al edificio Bianca, cuando me tomaron esa famosa fotografía en que aparezco al lado de él gesticulando con su famoso saco a rayas y yo con un corbatín turballista del cual se burlaban mucho mis amigos. Y después de tomarnos el tinto, regresábamos a la oficina, pero de vez en cuando bajábamos a un café que se llama el Café Excelsior, exactamente en la 18, entre séptima y octava. Ese es el que estaba pensando yo ayer. El Excelsior se reunía toda la plana mayor de la política de oposición al Frente Nacional. El MRL, López Miquelsen, Álvaro Uribe, Salazar Santos, Fernando Botero. Sí, claro. Hernando Valencia Gelker, Álvaro Mutis también, cuando llegaba a Colombia. Claro. Jorge Gaitán Durán, que dirigía la revista Mito. Jorge, bueno, era una playa de intelectuales y políticos que dominaron la escena de la política liberal durante muchos años en esa época. Allí se confundía Gabo con sus amigos, especialmente con Hernando Valencia Gelkel, sí, con el cual tenía mucha afinidad literaria. Hernando era un hombre, un gran traductor y un gran crítico literario, y ya Gabo hacía sus pinos en la literatura. Yo ya no lo acompañaba allá, porque yo era un pelado mensajero de una oficina, ¿no? Yo lo dejaba con los grandes y me regresaba a mi oficina. A inflar cables. A inflar cables. A inflar cables, exactamente. Muy bien. Pero te digo una cosa que es importante. Adelante. Y es que Gabo no abandonó nunca su oficio de escritor, que era fundamental. Entonces trabajábamos hasta las 7, 6:30 de la noche, 8, y nos íbamos, él se iba a su casa, me invitaba siempre a comer porque yo era soltero y su compadre además, porque era el padrino del niño, recién nacido, que era Rodrigo, y entonces yo almorzaba, hasta desayunaba, ya era como si fuera ya un miembro más de la familia. Pero el caso es que él se encerraba a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana a escribir. Él no abandonaba su oficio literario. Y entonces, ahora sí oyen bien, bueno, carajo. Maravilla. Estaban sufriendo y no habían dicho. No habían dicho nada. Pero el caso es que vale la pena esta pequeña observación. Él me acompañaba a las manifestaciones del MRL, pero le aburría porque él no les interesaba en ese momento mucho, ¿no? En la política, ¿te acuerdas que iba ya corriendo y hay que darte allá, no hay que? Yo sí, estaba pendiente. Bajábamos por la calle donde ahora está la cosa de la calle 10, donde está el centro cultural ese de él, y yo le decía, pobre caramba, volví atrás en mis recuerdos de ver el pobre Gabo ahí corriendo y tal. Y yo que no tengo nada que ver con esto, qué vaina, no sé qué tal. Gabo no era hombre político. Lo que pasa es que ahí tiene un desenlace que es muy importante contarlo, y es que finalmente, no sé si te acuerdas, Jaime, que nos mandaron un espía de la agencia, sí, que era un comunista de esos grupitos del Partido Comunista que está tomando la agencia, y entonces a mí me preguntó,
¿hay algún redactor que pertenezca al Partido Comunista? ¿Quién era Maldonado, no? ¿No era Maldonado Vieraita. Maldonado, Maldonadito, como llamamos, sí, el Partido Comunista, bueno, no importa. Y entonces me puede llevar donde su jefe, donde Gilberto Vieira, sí, vaya. Y ahí armó una conspiración contra nosotros porque iba a La Habana a contar chismes. Ese se llamaba José Luis Pérez, si no me equivoco, según tu libro, El espía. Un Pérez. Bueno, Luis puede Pérez. ser, sí. Inclusive Plinio sacaron a la luz, lo vine a saber muchos años después, sacaron a la luz un memorándum tuyo en que se quejabas de algunas situaciones de la oficina y había ese memorándum, había quedado en manos del Che, había caído en manos del Che. Sí, pero pero es que ellos, el tipo, yo hablaba del embajador cubano y hablamos mal, carajo, es un animal ese embajador, no sé qué, y entonces reportaba todo eso y el Che lo sabía. Sí. Y, Che, ¿por qué tiene esa gente allá? ¿Por qué tiene esos hombres allá en Ese Plinio. Cuba? No, sí, pobre cabo. El caso fue que cuando renunció Massetti, me hizo ir allá y cuando le aceptaron la renuncia y los comunistas tomaron la agencia, Massetti renunció, dijo, ahora yo no me voy a asilar, porque yo sigo creyendo en la revolución, esto es un error, sigo creyendo. Y tanto creía que cuando vio que se quedó sin oficio, sin hacer nada, se fue guerrillero y murió en Salta. Murió de 34 años en Salta, Sí. llevando la revolución cubana, armando un grupo guerrillero en los límites entre Bolivia y Argentina. Ahí murió, sí. Se despeñó por un barranco, sí. Y nunca se encontró su cadáver. ¿Te acuerdas que se llamaba Comandante Segundo? Sí. Porque el primero surgirá en la lucha era Che Guevara, se han puesto de acuerdo. Entonces eso fue terrible. Lo que pasa es que le dije, yo también renuncio. No, si tú renuncias, yo renuncio, porque estoy de acuerdo contigo. Pero enviar una carta a Dorticós. Era el presidente de Cuba. De Cuba. Mejor que él sepa por qué renuncia. Entonces, yo hice una carta muy completa, que me iba a recibir Dorticós, me recibió. Fui un comisario de eso, del partido también. Y entonces me dijo, le voy a decir una cosa, en la revolución no se renuncia, porque la revolución sabe por qué toma decisiones. Y hablando con los agentes cubanos, dije, y usted renuncia, para nosotros va a quedar convertido en un contrarrevolucionario. Bueno. Y me fui a Nueva York, donde estaba el pobre Gabo, porque Massetti lo había mandado a Nueva York. Por cierto, estaba muy amenazado. Gabo, ¿te acuerdas que nos contaba que tenía que andar una barra de acero, ¿no? Una barra de acero ahí al pie del escritorio porque lo amenazaban. Me fui para allá, para Nueva York, y no sabía qué había decidido él. Cuando él supo, dijo, no, yo también renuncio. Y renunció. No le mandaron pasaje de regreso. Le tocó, me dijo, ¿qué hago? Ahora no tengo plata, pero me voy para México, como siempre. Pero no tengo plata, ¿qué hago? Me voy en bus, no me voy en avión, porque no tengo, con tu ahijado y con y me voy en bus, pero no tengo, sino que creo que tenía $200. Ve, tú vas a Bogotá y me mandas a Nueva Orleans, posta restante, lo que puedas mandarme. Y yo todo lo que le pude mandar fueron $150. A Nueva Orleans, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ah? A Nueva Orleans el giro, porque él iba en camino de Por eso, a Nueva Orleans, sí. Porque iba en camino. Y llegó a México con $20 apenas. Y allá se hizo famoso, porque no era famoso hasta entonces. Bueno, hay una cosa, obviamente la razón de ser de todo medio de comunicación y de una agencia de noticias sobre todo, pues es hacer noticias. En ese par de años, Plinio, que usted dirigió Prensa Latina en Bogotá, si tuviera que enumerarlas hoy, ¿cuáles fueron las primicias, los grandes descubrimientos, las grandes hazañas, digamos, periodísticas que usted cree que lograron en esa época? Ni idea, de pronto Jaime se acuerda. No. No me acuerdo, yo era un mensajero, un copywriter. No me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo de una cosa, de cuando tú le enviaste los $, a Gabo para que se fuera para México. Eso sí me acuerdo, porque después él me lo contó. Alguna vez que me encontré con él, cuando el Consejo de Sabios que organizó el presidente Gaviria, lo encontré un día, me contó que le había ayudado mucho, y al llegar a México se encontró con Álvaro Mutis, quien le presentó a Sergio Galindo, un ejecutivo de la Universidad Veracruzana, y juntos Mutis, Gabo y la Gaba ya estaba
creo que estaba ya embarazada del otro, ¿no? Se vinieron para Veracruz y se estuvieron un tiempo allá, y la Universidad de Veracruz le publicó los funerales de la mamá grande y le pagó por eso unos dólares con los cuales él pudo ya empezar a sobrevivir en la Ciudad de México. Sí. Oye, pero espérate un momentito, que vale la pena contar esta historia. Y es que cuando nació Rodrigo, pues decidimos que había que bautizarlo, yo era el padrino. Entonces, ¿a quién buscamos para que bautizara a Rodrigo? A nuestro amigo común, Camilo Torres, porque que era cura. Camilo había sido condiscípulo mío en el colegio y condiscípulo de la universidad, entonces llamamos a Camilo. Y yo era muy de izquierda, y entonces tenía el niño aquí tenía aquí en las rodillas, cuando estaba ya Camilo había llegado a la casa de Gabo y íbamos a organizar el bautizo, y entonces Gabo lo miró al niño y dijo: a mí me parece que ese pelado va a ser policía de Magangué, tiene pinta de policía de Magangué, pelado. Entonces yo le levanté el bracito y dije: no, pues en ese caso guerrillero. Y Camilo me dijo: lo siento mucho, no puedo aceptar a Plinio como padrino, porque un padrino cumple una misión espiritual. ¿Y cómo va a cumplir una misión espiritual una persona que está proponiendo que el ahijado sea guerrillero y tal? Por Dios, lo que tuvimos que hacer para decir que era un chiste, que no sé qué, que sé cuándo. Camilo Torres, además, que terminó la guerrilla. Y era Camilo que terminó la guerrilla. Y rechazó que no podía aceptarlo. Y les pidió que se arrodillaran y ustedes no se quisieron arrodillar. También. Y cuando hizo la ceremonia dijo: la voy a decir en español, porque en esa época todavía era latín, para que ustedes sepan. Y en un momento dado estamos ahí. Quienes crean conmigo que en este momento desciende el Espíritu Santo sobre esta criatura, que se pongan de rodillas, y quedamos todos de pie, como lo... Eso fue lo que pasó. Hablando de las primicias, yo no sé, quiero refrescarle la memoria a los dos, porque obviamente con cargo a esta reunión yo he estado revisando muchos documentos. Cuentan de cuando ocurrió lo de Bahía Cochinos, que hubo aquí en Colombia, como en toda América Latina, una gran reacción entre los intelectuales de izquierda, entre las personas que apoyaban a la Revolución Cubana. Y entonces ustedes recopilaron una cantidad de material y se encontraron con la sorpresa de que el Telecom de la época, no sé cómo se llamaría, no les dejó pasar la información. No. Pero ustedes lograron chiviar a Telecom. ¿Cómo lo hicieron? No me acuerdo tampoco, pero sí, buscaba una manera. No te con García Márquez, que estaba en Nueva York. No. Lo que dice el libro que yo leí es que tú llamaste a Gabo y le dijiste: mira, no nos dejan salir nada acá. Y él les dijo: yo estoy aquí en un sitio donde hay un telex público. Yo bajo, te llamo y tú me pasas la información por ahí. Sí, es verdad, ahora sí me acuerdo. Ahora sí me acuerdo. Claro. ¿Cómo fue? No, pues el que sabe la noticia eras tú, yo no sé nada. Bueno. Muy ilustrados, como habrán visto ustedes ellos en las historias de García Márquez en Prensa Latina, protagonistas totales de la historia. Hay que entender que a todos los humanos, me pongo de primero, la memoria a veces nos hace travesuras. Estamos en que entonces Prensa Latina fue una aventura espectacular. A García Márquez lo nombran corresponsal en Nueva York, saca una oficina en Nueva York. Lo nombran corresponsal en Canadá, pero él se queda en Nueva York. Él se queda en Nueva York. Él se queda en Nueva York. ¿Cómo fue eso? ¿Así? Sí, se quedó. Ok. Era un comienzo de algo que para ustedes hoy en día es difícil de entender, porque la Revolución Cubana, todo el mundo la vio al inicio como una gran aventura, como un logro sin antecedentes en nuestro continente, pero en la medida en que se hizo claro que el giro era hacia el comunismo, eso ya generó, digamos, cierto malestar. Empezó la aparición en las principales ciudades de Estados Unidos, y muy particularmente en Miami y en Nueva York, de los grupos anticastristas. Esas eran las condiciones en las que Gabo tenía que hacer su trabajo en Nueva York. Sí, claro, porque estaba lleno de exilados ya. Es que yo recuerdo que cuando yo me fui a Nueva York, en un avión, logré, gracias a una persona que estaba ahí en Prensa Latina, que era muy amigo de Che Guevara, que me consiguió el permiso. Baja una de esas, ¿cómo es que llaman a los que se iban? Bueno, ya baja uno de esos gusanos. Baja un gusano que aquí va
periodista que tiene misión de la revolución, que misión era yo que había renunciado. Y me di cuenta que estaba lleno el avión de cubanos callados, que les habían quitado todo, hasta los anillos de matrimonio, todo cuando se fueron. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. Y cuando subieron y cuando ya el avión dejó la isla atrás, comenzaron a gritar todos, ya, y cuando llegaron a Nueva York, los recibió una multitud de gente, victoriándoles, etcétera, eran exilados. Esa era la vida que se llevaba en Cuba. ¿Qué recuerdos le transmitió a usted García Márquez de su tiempo en Nueva York? ¿Cómo fue para Gabo esa permanencia en Nueva York? Yo estuve allá con él, me alojé alguna vez en su apartamento, no, él estaba bien, muy contento. ¿Tenía una oficina buena en Manhattan? Tenía una oficina sí, tenía una buena oficina, tenía un apartamento muy agradable y ahí estaba en un hotel, sí, era un hotel, tiene razón, es un hotel, bueno, ahí vivía él con con el niño, con Rodrigo, etcétera. No, él tuvo una buena experiencia en Nueva York. Lo que es curioso y que nadie lo sabe porque todo el mundo ya lo ve identificado completamente con la Revolución Cubana y con Fidel, es que durante muchos años nosotros compartimos las inquietudes. Desde el punto de vista nuestro no era romper con la revolución, ni mucho menos, sino esperar que Fidel se diera cuenta del mal rumbo que estaba tomando por culpa pues del Partido Comunista. Con Gabo habíamos estado allá, como dices, en la Unión Soviética, primero en Alemania, y me acuerdo que me dijo... Con Soledad Mendoza y con Soledad, mi hermana. Y con Luis Villar, entiendo, ¿no? No, a Luis Villar fuimos en Alemania. A Leipzig, en Alemania. Sí. Pero es que siempre hablábamos, como estaba lleno de dictaduras, toda, que Rojas, que Brea, que Pérez Jiménez, pensábamos mucho en el socialismo, y un día dijo Gabo, tenemos que conocer el socialismo. Sí, hombre, ¿cómo hacemos? Le dije, espérate, yo tengo un carro, pues nos vamos a Alemania, que allá está Luis Villar, y pedimos que nos dejen pasar hasta Leipzig y tal. Bueno, eso fue nos vinimos en el carro, fue un problema tremendo poder pasar, duramos 3 horas, pero al fin nos dieron permiso para seguir hacia Berlín y detenernos en Leipzig. Y yo iba manejando, pero cuando llegamos a las primeras ciudades eran horribles, la gente en unas colas espantosas y tal, y sigamos, que yo creo que Luis nos después explica qué es lo que está pasando aquí, porque esto es muy feo, muy triste, muy no sé qué. Bueno, yo fui manejando, pero ya me estaba dando sueño, paré el automóvil, ya al amanecer me fui a caminar un poco, y Gabo, que se ha quedado dormido, se despertó y vino detrás de mí y me dijo, oiga maestro, soñé una cosa horrible. ¿Qué soñaste, Gabo? Soñé que el socialismo no funciona. Eso fue lo que me dijo. Y una de las cosas que marcó la vida de Gabo y que le trajo de pronto a algunos malquerientes fue su amistad tan cercana, tan entrañable, digamos, y de tantos años con Fidel Castro. De eso se ha hablado mucho. Usted pasó muy rapidito por un tema que fue muy importante, que fue cuando fueron invitados como periodistas venezolanos Fidel Castro al juicio de Sosa Blanco. Fidel Castro y Fidel Castro y sus hombres consideraban que Venezuela había sido un país amigo que había ayudado mucho. Entonces este viaje de estos periodistas venezolanos fue principesco. Todas las puertas se les abrían, todos se lo facilitaban, cierto, tuvieron acceso a todo, hablaron con todos, y yo creo que sería la primera aproximación que tuvo Gabo, no sé qué tan cercana a Fidel Castro, ¿cómo lo habrán visto o algo? Lo contrario, voy a explicar por qué. Nos tocó el juicio que está hablando de Sosa Blanco. Y era un coronel de Batista. De Batista, bueno, del ejército. Y entonces fuimos al juicio en un estadio deportivo y la gente gritaba y tal, y había muchachas que venían de un cabaretera, también había un cura con una cosa rarísima, y a nosotros como periodistas muy especiales nos sentaron al pie del acusado. Y entonces yo le escuché a ese hombre una sola palabra, una sola frase en toda la noche. Dijo, esto es el circo romano, dijo el tipo. Nosotros quedamos muy impresionados porque como buenos colombianos que éramos, la defensa nos pareció muy válida, la defensa de un capitán, porque el capitán decía, es que la pena de muerte no existe. Y ahora sí existe, pero entonces para los delitos que se cometan a partir de ahora y no retroactivamente. Eso no se puede hacer porque es contrario a la legislación internacional. Tenía razones muy válidas que para nosotros eran perfectamente válidas, pero no para ellos, porque
no me acuerdo cómo se llamaba el presidente del jurado, cuando que me dijo, periodista, por favor, levante el micrófono, a ver qué dice el acusado cuando lo sentenciaba a muerte. El tipo dijo que nada. Cuando salimos con Gabo del estadio, nos encontramos un periodista venezolano que nos dijo, camina, vámonos a la cabaña para ver a este hombre que acaba de ser condenado a muerte y tal. Nos fuimos para allá, a la cabaña, y había una mujer, una señora con 2 niñas preciosas, mellizas, de 12 años, eran las hijas de Sosa Blanco, el acusado. ¿El que iban a fusilar? El que iban a fusilar. Entonces, yo quiero verlo, ayúdeme. Bueno, también nos hizo firmar una cosa usted, ese juicio muy arbitrario, y nosotros con Gabo firmamos una cosa para decir que había que una carta, digamos, en solidaridad con la viuda y su familia. De que habían que anular el juicio, que iba a ser otro. Entonces, como otras periodistas venezolanos y nos recibían todas partes bien, hablamos con los oficiales que están en la cabaña, mire, a la señora hay que dejarla pasar, a que vea a su marido, porque aunque sea por última vez. Entonces nos dejaron pasar a la señora, y entramos con ella y las 2 niñas, y el hombre le gritó desde allá, como atrás de una reja, dijo, no llores, gorda, no llores, ven a hablar conmigo, pero no llores. Y se puso a hablar y a hablar con las niñas que tenían que aprender inglés, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya le tocaba ya irse a comprar el féretro, porque lo fusilaban al amanecer, gorda, tú tranquila, vive tu vida. Bueno, nosotros quedamos impresionadísimos con eso, impresionadísimos porque realmente nos parecía que eso no eran juicios serios. Es que yo me acuerdo que de pronto apareció un testigo. Yo vi cuando Mero Sosa hizo no sé qué cosa. No, es que el acusado no se llama Mero Sosa, sino Sosa Blanco. La misma cosa, decía el tipo. Era una calamidad, de modo que nosotros no quedamos pero en ese viaje ustedes ¿a quién vieron de la revolución? ¿Hicieron alguna entrevista? Yo vimos pasar a Che Guevara, a subir una escalera. Es que yo me acuerdo que en esa primera presentación nos pusieron al lado de Fidel en unas ceremonia. No, pero una tarima. En una tarima que pusieron ahí provisionales, que eran muy frágiles, y había una multitud, como 1 millón de personas ahí por el malecón, y entonces, y solamente las controlaban unos milicianos ahí que no tenían mayor experiencia, y Gabo dijo, esos se van a venir, y aquí vamos a morir pisoteados. Caminan, nos metemos atrás al Palacio del Este, y nos bajamos y nos fuimos, porque realmente era Allá había una cosa de televisión, entonces seguimos el juicio, seguimos la presentación de Fidel desde la televisión. No sé cómo Fidel se había encontrado que había una paloma que volaba y se le paró encima y esta cosa tan extraña. Y entonces siempre he recordado que había un hombre ahí mirando, porque el palacio en ese momento, después de la revolución, todo el mundo entraba, todo el mundo salía, esa era una cosa pública, el palacio presidencial. Y había un hombre mirando la cosa, y cuando vio la paloma y Fidel le dijo, me acuerdo que dijo, pasito, pero lo escuchamos, pobre Cuba en manos de este payaso, dijo. Y dijo, ¿cuánto hará que el tipo se fue para Miami? Pues iba a ser el primero que se fue para Miami, porque no creía. Bueno, nosotros llegamos y seguimos apoyando la revolución siempre, pero con muchas dudas y con muchas inquietudes durante por lo menos 8 años. Inclusive cuando Gabo ya se fue para Barcelona, hablábamos permanentemente y Gabo estaba muy dudoso. ¿En qué momento conoce Gabo a Fidel Castro? Ahora te cuento. Él me presentó a Carlos Franqui, que está en Barcelona, y Carlos Franqui era uno de los grandes dirigentes cubanos, había dirigido el periódico Revolución, etcétera, pero también se había enemistado con los comunistas, y Fidel lo había sacado, pero no lo expulsó, sino lo sacó como embajador cultural, pero él sí hablaba de todas las cosas que están pasando, esto es terrible lo que está ocurriendo, de modo que Gabo compartía conmigo todas las cosas. Ahora, bien, a mí me hizo nombrar editor de la revista Libre, una revista que agrupaba a todos los escritores del boom y que se hacía en París. Y estando allá pusieron preso a Alberto Padilla, el poeta. Y entonces Gabo me dijo, mira, era Mario Vargas Llosa, vamos a escribir una carta, pero no de ruptura con Fidel, sino manifestando la inquietud para que él intervenga, porque de pronto lo hicieron a espaldas de él y tal. Entonces escribí una carta muy prudente que la firmamos todos. Pero faltaba la firma de Gabo. Entonces
Yo me encargué de buscar a Gabo. Llamé a la persona, no estaba en Colombia. Llamé a Colombia, no estaba por ahí en Aracataca, imposible localizarlo. Entonces, cuando yo vi que iban a mandar la carta, dije, no pongan la firma de Gabo, porque eso si no, van a interpretar mal si no firma. Pongan la firma bajo mi responsabilidad y tal. Le puse. Gabo no rectificó públicamente, pero yo recibí una carta que todavía conservo diciendo yo no quería firmar, me dan unas razones. Entonces me tocó ir a Agencia Prensa Latina en París, en París. Yo conocí al director, un tal Haroldo, un brasileño. Le dije, Haroldo, vas a saltar en una pata de alegría cuando te cuente que Gabo no firmó. Pero no le eche la culpa ni a Juan Goytisolo ni a Mario Vargas Llosa, yo fui el que puse la firma. Y el tipo mandó ese cable y dio la vuelta al mundo. Y ahí fue donde Fidel... Silvio, quisiera preguntarte algo que tengo inquietud hace rato. En la trayectoria de Gabo, él se quedó con Fidel. ¿En qué momento tú rompiste con Fidel? Con la segunda carta. Con la segunda carta. La primera carta, nosotros esperamos que Fidel contestara y no. Hizo una meeting por allá en La Habana, dijo que éramos los periodistas, escritores burgueses, que mejor los escritores revolucionarios. Y entonces ya Mario, indignado, dijo, no, hay que escribir otra carta. Y esa carta sí es feroz. Y ahí nos dividimos por mitad, porque Cortázar y otros no quisieron firmar, yo sí firmé con este. Y ahí tomaron distancia. Volvamos un poquito a la prensa latina de ustedes allá, la redacción, los pupilos aquí de don Plinio. Claro. En Colombia, ¿qué tipo de cubrimientos informativos hacían? ¿Ustedes qué noticias enviaban No, más que todo traducíamos lo que estaba ocurriendo en Cuba y lo entregábamos a los periódicos nacionales. Los periódicos nacionales no todos publicaban las noticias de Cuba. Pero inclusive el Tiempo, acuérdate, perdona, pero el Tiempo tenía una división. Si era Enrique, el viejo Enrique. No lo exacto. No, yo no, ese tipo no, Hernando sí. Hernando sí, entonces no presta para acá. Exacto, entonces cuando estaba Hernando, porque ellos se turnaban, sí publicaban nuestras noticias. Cuando llegábamos nosotros con el acto de cables al Tiempo, y estaba Hernando Santos, él nos hacía subir a su oficina para que nos entregaran personalmente. Sí, claro. Acabo de recordarlo. De modo que sí podía, sí. Bueno, y esta historia termina entonces cuando finalmente estos grupos izquierdistas ganan el poder de la agencia, se toman la agencia, los comunistas. Los que llaman aquí peyorativamente los mamertos de la época. Los mamertos se tomaron, que es cuando aparecen estas historias que les acaba de contar Plinio, que renuncian los argentinos. Sí. Tú pasas tu carta de renuncia. Walsh, ¿sí? Y García Lupo. Hablas por teléfono con él y él te dice que tienes que ir mejor a La Habana y la renuncia tuya se produce allá en La Habana. En La Habana. Y que he calificado de contrarrevolucionario, y Gabo también. Porque cuando iba la gente a La Habana, a europeos, preguntaban, y no, ellos se volvieron contrarrevolucionarios, y quedamos así. La vuelta fue... Esa fue la primera crisis que tuvo la Agencia de Prensa Latina en esa época recién fundada. Trajeron de director a un español, si no me equivoco, ¿no? No, primero fue La Torre Cabal, ¿no fue? Sí, un español, un Salvador. Como director general de la agencia, un español, sí. Sí, pero claro. a mí me reemplazó tal vez Hugo Latorre. Hugo Latorre Cabal, claro. Sí. Aquí en Bogotá. Lo contó muy rápidamente, pero en realidad salir de La Habana fue una aventura, porque ya había renunciado, conseguir el vuelo, había filas kilométricas en la Habana de gente comprando tiquetes para por eso fue, yo pues que quedé aterrado, porque cuando yo los fui, dije, bueno, voy a comprar mi pasaje para volver a Colombia. Aunque si puedo ir a Nueva York, mejor veo a Gabo y hablamos de esto. Y entonces cuando fui en la calle esa de las Ramblas de 23, había una cola, pero como de 4 cuadras. Entonces yo me fui y le pregunté el último en la cola, ¿y esto será para comprar pasaje? ¿Para comprar pasaje? No. Para tener una posibilidad de irnos el año entrante. Y yo quedé aterrado. Y entonces fue cuando hablé con Macetti y me dije, no me puedo ir, ¿qué voy a hacer? Y dijo, no, espérate, yo hablo con Martínez Pedro, que era muy amigo de Che Guevara, muy cercano, y entonces él fue el que me ayudó a conseguir, me mandó como si fuera un delegado de la revolución y tal, y bájame un gusano y lo pones a él. Y así me fui, pero fue difícil. Y el final de la aventura de Prensa Latina para García Márquez fue $200 que él tenía, $150 que le ubicó Plinio en Nueva Orleans, porque el otro tema es que
al renunciar a la agencia, los cubanos ni les pagaron prestaciones sociales, ni tiquetes de regreso, ni nada. Nada, y a él tampoco, y hacía muchas gestiones para que le cobraran y al fin no le pagaron nada. No, es que ese era el problema en la revolución, ¿no? Pero Gabriel García Márquez llega entonces a México, le quedaron al final creo que 30 o 40 dólares, y con ese pequeño capital, casado, 2 hijos ya, tenía que empezar una aventura que fue la que tal vez marcó los mejores años de su vida. Ahí es la génesis de 100 años de soledad. Comenzó a trabajar con La Triste, a hacer guiones de cine, y en eso se defendió mucho tiempo. Un guión del Gallo de Oro, ¿no? Con Buñuel. Yo tengo todas esas cartas, porque él le escribía cartas, todas las semanas me escribía cartas. Yo le escribía y él me escribía y me iba contando todos los problemas. Inclusive tenemos ya un apartamento, pero solamente tenemos un par de camas plegables, no tenemos ni muebles, ni no sé qué. Bueno, unos apuros tremendos. Y cuando se puso a escribir 100 años de soledad, decidió no ocuparse sino de esa novela, pase lo que pase. Y entonces ya no trabajaba, no recibía plata, y entonces a Mercedes le tocaba pedir al fiado las cosas y tal. Inclusive no tuvo plata para mandar completamente el manuscrito. A Buenos Aires, para pagar el correo. Cuando estábamos en Bogotá, él de pronto una vez se acercó a Consuelo Barao, le dijo: Consuelo, me acaba de llamar la Gaba a decirme que si le consigo 10 pesos para poder darle el a Rodrigo, al niño. Y entonces Consuelo le tenía que de la caja menor darle los 10 pesos para y le quedó debiendo a Valdiri. Había comprado a crédito una chaqueta, una cosa de esas, y Valdiri era unos almacenes de ropa que había en esa época. Muy elegante, muy famoso, y nos tocó ir a pagar las cosas, porque Gabo no tenía cómo pagar tampoco ese crédito. Realmente pasó los apuros más grandes de su vida. ¿Cómo sería cuando ya me escribe diciendo, nos mandó el manuscrito? Me mandó el manuscrito, se lo mandó a Álvaro Cepeda, se lo mandó a Guillermo Angulo, a sus amigos, a Germán Vargas. Y entonces yo leí el manuscrito. Él me había dicho antes, un día que yo estaba viviendo en Barranquilla, y un día que fue a Barranquilla ya me contó: mira, estoy escribiendo una novela que no sé qué va a pasar con ella, me puede dar un golpe en la cabeza o puedo salir adelante, no sé, porque me he puesto a contar las cosas como se la escuchaba a mi abuela, como escuchaba. Hay una muchacha que se fugó con un camionero. La abuela no quiso confesar que se había fugado con su nieta con un camarero, y dijo que ella se había ido al cielo cuando estaba lavando unas sábanas y no sé qué, y el remedio es la bella. Y yo decidí que fuera así, como me lo contaban. Ese es el truco. Cuando yo recibí el manuscrito, le mandé una carta diciendo: no, has dado el golpe que tenía que dar, porque no había ofrecido todavía a la sudamericana, sino que eran los amigos. Y me acuerdo que estaba Ligia, la hermana, estaba allá en mi casa, y le dije: mira, léete esto, que Gabo ya terminó su novela, mira. Y, ay, es un niño, ese Gabito sí que es chismoso, ¿cómo va a contar todas estas cosas? Y entonces tengo una carta en que dice: ayer, después de recibir tu carta, pude al fin dormir tranquilo. Durante 15 días no sabía qué había pasado con esta novela, pero ya tener la opinión de los amigos es lo más importante para mí. Alcancé a tener casi un paro en la autopista, no sé qué. Bueno, llegó... Para finalizar, quisiera contar una historia de una novela que me prestó Gabo. Estando en las oficinas de Prensa Latina, un día me llamó a su oficina y me dijo: Lopera, échale una leída a este manuscrito. Y me entregó el manuscrito de Este pueblo de mierda, que es el nombre original de La Mala Hora. Sí, sí. Me dijo: échale una mirada a ver, ¿y usted qué me dice? Es decir, yo recibí el manuscrito muy asustado, porque prácticamente me estaba pidiendo que le diera una opinión sobre eso, y yo no soy un experto en literatura. Entonces me fui a la casa y conseguí hablar con Daner Bernal de Monsin, una amiga mía casada con un alemán muy ilustrado, muy inteligente y muy lector. Y le dije: Daner, ayúdame con esto, echarle una mirada a la novela y me tomas unos apuntes para yo ir a decírselos a Gabo, pues, como si fueran amigos. Entonces ella se tomó el cuidado de leer en 10 días la novela y me hizo unos apuntes. Yo muy contento ese día, llegué con el manuscrito en la mano, con las anotaciones para hacerle el speech
diciéndole que le había leído la novela y que me parecía que tenía estos correcciones o bondades o lo que fuera, ¿no? Yo llevaba mi paquete, mi galleta, mi libreto. Entonces llegué a la oficina de él, le dije, Gabo, ya leí la novela que me diste, vengo a darte algunas inquietudes de lo que a mí me pareció. Me volteó a mirar así y me dijo, déjala ahí, se agachó y nunca más me volvió a hablar. Nunca más. Eso fue así. Con Plinio fue distinto, porque Plinio fue vinculado ya como lector obligatorio casi de todas sus obras, ¿no? Sí, cuando llegó... A raíz de una primera lectura, que ¿cómo fue? Cuando llegó a París, que fue allá, nos hicimos amigos, aunque nos hayamos conocido en un café de Bogotá, en el año 55, se alojó frente al hotel mío, en donde yo estaba, y nos fuimos con otros dos amigos, Carlos Obregón y Arturo Laguado, a un cafecito a hablar. Habíamos leído todo la hojarasca, había llegado... Habíamos encontrado los elogios más desmesurados, lo comparaban con Proust y con no sé qué, y Gabo estaba ya muy, una cosa así, y entonces yo sí comenzamos a hablarle abiertamente, porque ya estamos tan acostumbrados a vivir en Francia, a ver la crítica, que no nos poníamos con las ceremonias litúrgicas, decir qué maravilla la que has escrito. No, le dije, no, está demasiado influida por Faulkner, porque tenía una influencia muy fuerte de Faulkner. Y mientras yo agonizo, ¿no? Mientras yo agonizo. Sí. Y además tiene un capítulo como Chimbo, que lo metiste ahí, un capítulo sobre unos niños que van a la playa, no tiene nada que ver con la trama. Y Gabo cambió la cara y dijo, eso no me lo ha dicho nadie en Colombia, pero no era una crítica, sino todo lo contrario. Al final alguien habla de esta cosa. La arquitectura de la novela y que estaba fallando. Eso le impresionó mucho. Me acuerdo que era un 24 de diciembre y que había llegado de Italia y le dije, ¿qué vas a hacer esta noche? No, nada. No, camina, te vamos a llevar a la casa de un amigo, Hernán Vieco, el arquitecto. Lo llevamos, pero todavía era un poco así como muy así, todavía. Es decir, el costeño se había vuelto un poco cachaco con esa vida en Bogotá. ¿Se tomaba en serio? Se tomaba en serio. Entonces, me acuerdo que la mujer de Vieco, que era Juana. Sí, Silvia. Juanita, no era Juana, Juanita. Sí. Americana, me dijo, ¿por qué trajiste un tipo tan horrible aquí? ¿Por qué horrible? Porque apaga los cigarrillos en la suela del zapato, me dijo. Y eso le pareció horrible. Y como he contado, también nos hicimos amigos, fue 3 días después, cuando cayó la nieve, que yo lo invité a comer y no habíamos visto que estaba cayendo nieve afuera. Cuando bajó, todo estaba blanco, 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 blanco de nieve. Y ahí sí cambió el Gabo, volvió a ser el Gabo auténtico, porque le tembló la cara, dijo, mierda, ¿qué es esto? Salió corriendo y digo yo, como los futbolistas cuando meten un gol, brincaba, saltaba, caía, y no, con este sí soy amigo. Bueno, nos tocó una misión muy concreta, era darles una semblanza de Prensa Latina, una etapa, 2 años casi que insólitos por los elementos que ustedes acaban de oír en la vida de García Márquez. Insólita para mí un poquito la reunión, porque ahora ya lo puedo decir, llevo 1 hora tratando de no caerme, este asiento está peligroso, pero creo que pude conservar el equilibrio. Yo no sé si alguien quiera hacer una pregunta en los poquísimos minutos que nos quedan, para aprovechar que tenemos aquí a Jaime y a Plinio Apuleyo Mendoza. Bueno, ustedes estaban diciendo que durante 8 años, cuando estaban trabajando en Prensa Latina, apoyaron con dudas la revolución. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil era para ustedes alejarse de sus compromisos políticos al escribir? Y la otra pregunta es, en la actualidad y en la época en que ustedes trabajaron como periodistas, ¿qué tan difícil es hacer periodismo alejándose de las relaciones de poder? Jaime, conteste eso. Pero ¿cómo es la pregunta? Es que yo no he entendido nada. La primera pregunta es, ustedes dicen que apoyaron la revolución con dudas durante los últimos 8 años que estuvieron trabajando, 2 años, perdón. 2, sí. Sí. Y mi pregunta es, ¿ustedes se pudieron alejar de sus compromisos políticos al escribir? No, yo no me alejé porque, como me contó Jaime, pues era de las juventudes de NMRL y era... Bueno, además mandamos 25 muchachos a Cuba.
Porque Luis Villar dijo, si gana López, si no reconocen el triunfo de López, porque era una candidatura inconstitucional, porque había la alternación y le tocaba el turno conservador, ¿qué hacemos? Y entonces, no, pues tocará pensar en una salida revolucionaria, en una buenas tonterías que uno pensaba en ese momento. El caso fue que Luis Villar fue a Cuba y volvió con una noticia de que los comunistas no quisieron prestarle gente para armarla, para instruirla, para estar con la revolución, pero la juventud del MRL sí tenía muy buena imagen porque defendíamos permanentemente la revolución, y entonces nos pidió que mandáramos unos cuantos muchachos a Cuba, y ahí salió el ELN, porque mandamos al hermano de Manuel Vázquez Castaño, a Fabio Vázquez. Y yo me acuerdo, y eso también lo he contado por ahí siempre, que había en Barranquilla un cantante de boleros amigo mío, que le fascinaba la revolución y yo oía permanentemente la radio cubana, y entonces como teníamos posibilidad de mandar gente para allá, le dije, oye, Bernardo, ¿a ti no te gustaría ir a Cuba? Claro que sí, y se fue para Cuba. Lo que pasa es que volvían a organizar algo en caso de que desconocieran el triunfo de López, etcétera. No, llegaron directamente instruidos, se metieron a la guerrilla, y ahí salió el ELN. Y este Bernardo Ferreira, pobrecito, el cantante de boleros, pues la gran sorpresa mía fue que un día entrevisté a Sergio Cabrera, que me dijo, yo volví de China y me metí en la guerrilla del EPL y combatí en el frente, comandante Ferreira Grande. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el comandante? No, pues murió en el primer combate, pero se llama comandante, ¿verdad? Era el cantante de boleros. La Revolución Cubana produjo en esa época efectos muy deletéreos en la vida de la izquierda colombiana. Prácticamente dividió el MRL. Se dividió en la línea blanda y la línea dura. La línea blanda iba un poquito con López y era más favorecedora de los principios de la revolución que de la revolución misma. En cambio, la línea dura defendía a muerte lo que se estaba haciendo en aquel entonces. Prácticamente esa división entre línea dura y dura blanda en el MRL terminó en la desaparición del grupo. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, pero muy especialmente gracias a Jaime Lopera y a Plinio Apuleyo Mendoza por este extraordinario testimonio que nos han entregado para que ustedes conozcan cómo fue la vida de Gabriel García Márquez en su tránsito por Prensa Latina. Buenas tardes.